acontecer. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 7 de la mañana con 11 minutos. Amigos y amigas, a inicios de semana vamos a hacer una previsión del Ecuador político con tantos aspectos y temas que de alguna manera generan preocupación, fundamentalmente en el orden político justamente. El ejercicio político es el fundamento de la democracia y qué importante es fortalecer esa democracia a través del rescate de toda la institucionalidad, los derechos, libertades, que son fundamentales. Se ha avanzado, sí, pero ¿es suficiente? ¿Qué falta para fortalecernos como Ecuador en el ejercicio político? Vamos a analizarlo con nuestros invitados, el doctor Patricio Moncayo, analista político, es catedrático universitario, el doctor Víctor Granda, analista político y también catedrático. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Doctor Moncayo, inicio con usted. Hay varios elementos en el escenario político que intranquilizan todo esto, atravesado además por los escandalosos hechos de corrupción, las fugas, asesinatos, secuestros, robos, en fin. A ver, vamos con un primer acercamiento muy rápido. ¿Cómo ponemos en contexto todos estos elementos? ¿Qué pasa en el Ecuador político en la coyuntura, doctor Moncayo? Bienvenido, buen día. Muchas gracias por la invitación, Carmen, y un gusto compartir con Víctor Granda este espacio, con Andrés. Gracias. Yo considero que el escenario político está dominado por la micropolítica, ¿no? Es decir, hay una concepción cortoplacista de la política, hay una concepción electoralista de la política, y eso limita la visibilidad de lo que podría y debería hacerse en el Ecuador. No se está pensando en el 2019, en el 2021, sino solamente en términos electorales. Pero no hay una preocupación respecto de los proyectos de país, digamos, los grandes objetivos que se deberían alcanzar. Entonces, en ese sentido, como que estamos envueltos en cuestiones, digamos así, minúsculas, ¿no? En peleas, escaramuzas de orden muy, yo diría, intrascendente en función de los grandes intereses y objetivos del país. Ahora, doctor Granda, ¿cuánto hemos avanzado en este proceso de transición luego de una década que generó una afectación a los derechos, a las libertades, a la democracia, a la institucionalidad del Ecuador? ¿Cuánto hemos avanzado en este proceso con instancias como el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, estos cambios necesarios que se están gestando? ¿Hay una respuesta positiva a este necesario proceso, un proceso histórico? Doctor Granda, bienvenido, buen día. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Asimismo expreso mi complacencia de participar con Patricio en este diálogo. Mire, yo creo que la institucionalidad del país se ha quedado corta frente a las demandas de los problemas que se han presentado en el Ecuador. Yo creo que el problema más grave, y lo vengo insistiendo no en esta época, sino desde muchos años atrás, es el problema de la corrupción. Desde los años 90, por ejemplo, nosotros denunciamos toda la trama de corrupción de la Odebrecht. Y usted lo recordamos, fue muy crítico, de las ¿no? empresas brasileñas, ¿no? Y oportunamente se los indicamos que este era un tema crucial, grave, sobre el que el país, y no solo Ecuador, sino América Latina, debía tomar una posición, y frente a lo cual la izquierda no tomó una posición, más bien cayó en las mismas redes de corrupción en las que estaban también. Tradición socialista, ¿eh? ¿Cómo no? Porque incluso yo se lo advertí al presidente Lula en una carta, al propio presidente Correa, sobre el tema de la Odebrecht, y
ninguno de ellos atendió esa demanda. Fue necesario que salga el escándalo en Estados Unidos, en la propia Brasil, para que recién se reconozca esta política de sobornos que las empresas constructoras implementaban en todos los países de América Latina para hacer la gran obra pública, las obras de mayor magnitud de infraestructura en todos los países de América Latina. Entonces lo que yo veo es que la institucionalidad del país se ha quedado corta, y también se ha quedado corta porque esa institucionalidad estuvo manipulada por el poder en 10 años, en este caso de el expresidente Rafael Correa. Entonces, digamos, frente a los casos de corrupción, yo no he visto procesos que realmente se hayan iniciado, a pesar de que si bien se blindaron las posibilidades de iniciar juicios de corrupción a través, por ejemplo, de esta exigencia absurda, de la cual también muchos nos opusimos, de que se requieran informes e indicios de responsabilidad penal por parte de la Contraloría para que se inicien procesos penales. Si hubiera habido, por ejemplo, esa disposición, yo no podría haber planteado las denuncias contra Yamil Maguad, ni otras contra otros exgobernantes acá en el Ecuador, cuando se cometieron también grandes fechorías y atraco de fondos públicos y privados, como ocurrió en el feriado bancario. Entonces, la Contraloría evidentemente fue un gran dique para impedir que se canalicen esos casos de corrupción. Sin embargo, creo que la presencia de Pablo Celi en la Contraloría, luego de los hechos que todos conocemos sobre Polit, ha emitido la Contraloría decenas de informes con indicios de responsabilidad penal, y la Fiscalía se ha quedado paralizada. La función judicial, que fue manipulada, manejada por el presidente Correa, sigue siendo prácticamente la misma, y el Consejo de la Judicatura que fue designado, a pesar de algunos esfuerzos que hacen algunos de sus vocales, sin embargo, en general, se ha quedado corto frente a las expectativas que todos los ecuatorianos teníamos de que por lo menos la función judicial iba a actuar en los temas de corrupción. Fíjese, Carmen, que ha sido necesario un asunto eventual, como le sucedió al Capone, ¿no? Al Capone no lo enjuiciaron por los temas de las drogas, sino por la evasión de impuestos. En el caso de Correa no lo han enjuiciado por los temas de corrupción, sino por su actuación en el tema del secuestro del señor Balda, que no es que no sea un asunto grave, pero no es un asunto de tan gran envergadura o de tanta implicación social como son los casos de corrupción. Pero la prepotencia de Correa, esa actitud pendenciera que él tenía para enfrentar incluso a jóvenes o cualquier persona que le dijera algo en la calle, le llevó a que, por las discrepancias que haya tenido con el señor Balda, que era un tipo cercano a él, ¿no?, termina ordenando que se cometa un delito, que se lo secuestre, y termina disponiendo que fondos de la presidencia financien esa actividad. Increíble. Lo cual es, pero así de manera absolutamente clara, abuso de fondos públicos y peculado. Por eso es que obviamente así no quisiera el fiscal o la jueza frente a hechos, a pesar de que son, insisto, personajes puestos por el mismo correísmo, sin embargo no les queda más. Tienen que en definitiva enjuiciarlo y procesarlo por el caso de Balda, y creo yo que evidentemente lo tienen contra las cuerdas a Correa, cuando debería haber estado contra las cuerdas por los enormes casos de corrupción. Claro que él tuvo la habilidad de utilizarlo a Glass como instrumento para que sea como el chivo expiatorio de todo este proceso de corrupción, pero en todo caso deberían ir a la cabeza de esta mafia que finalmente fue el propio Rafael Correa. Doctor Moncayo, usted mencionó que de momento parecería que la política es cortoplacista, pensando en elecciones. ¿No sería esa una característica de la política ecuatoriana? ¿Ha habido otro episodio donde usted diga que efectivamente la política ha madurado? Parecería que esa es la constante. Me pregunto, ¿cómo revertir esta tendencia? Correcto. Me parece que para revertir esa tendencia es necesario devolver credibilidad a la política y credibilidad a los políticos. Pero cuando presenciamos que, digamos, personajes como el ex candidato presidencial Guillermo Lasso sostiene que el traslado de Glass es venganza, no justicia, cuando este ex candidato a la presidencia afirma: yo no le creo a usted, Lenin,
porque usted formó parte de este gobierno como vicepresidente por 6 años y luego becado en Suiza otros 3 más y nunca dijo una palabra sobre los corruptos, estafadores y violadores de derechos. Cuando un legislador de Creo se sumó al blindaje aprobado para la destitución de la legisladora Sofía Espín, se configura un cuadro de micropolítica en el que se advierte que los intereses del país no son los que están presentes, sino intereses de corto plazo. Hasta se especula que el ex candidato presidencial Guillermo Lasso podría estar fabulando una presumible alianza con Rafael Correa para cerrarle el paso a Jaime Nebot en el 2021. Entonces, este tipo de juegos políticos son los que le hacen daño a la política y naturalmente la ciudadanía deja de creer en la política. Por eso se necesita rescatar la honestidad en la política. Se necesita rescatar el valor de los principios, el valor de la ideología, el valor de los proyectos. Pero nosotros estamos enredados, al parecer, en esta serie de juegos. Los asambleístas, por ejemplo, preocupados, ¿no?, de no ver disminuido su número, ¿no es cierto? Es decir, los correístas no quieren sancionar, y tampoco los morenistas, sancionar a los legisladores, Sofía Espín, etcétera, porque disminuiría el número de su representación. Es decir, cálculos de esa naturaleza tan cortoplacistas, tan mezquinos, genera un ambiente de mucha desconfianza y descontento de la ciudadanía respecto de la política y de ese tipo de política. Y muchos ecuatorianos también sienten esa inseguridad o esa desconfianza en el propio gobierno en términos políticos cuando se observa que la línea dura del correísmo todavía está presente en este gobierno. Entonces ahí uno dice, mientras Moreno critica ácidamente a Correa, tiene una vicepresidenta que era pues mano derecha o era fundamentalista, digamos, del gobierno de Correa. Entonces ahí no se entiende, ¿no? Y en hechos puntuales, el último episodio de la fuga de Fernando Alvarado, por ejemplo, el ministro de Justicia presentó su renuncia como un gesto de consideración porque reconoció que efectivamente pudo haber habido ahí una suerte de falta de control, y el presidente Moreno no se pronuncia sobre ese particular. ¿Qué opina usted al respecto, doctor Herranda? Bueno, digamos, en el gobierno se pueden hacer sin duda muchas críticas. Lo importante es que quienes hayan sido correístas no sigan siendo correístas, porque que la vicepresidenta o el presidente Moreno fueron correístas, lo fueron. Sí, Lenín fue vicepresidente de Correa 6 años y luego ha estado en funciones relacionadas con el gobierno. Pero no siguen siendo correístas, eso es lo importante. Entonces la crítica no puede estar en el sentido fulano fue correísta. Lo importante es qué posición política tienen. Ahora. ¿Qué tienen ahora? ¿No? Y qué ellos están haciendo de manera efectiva para atacar, digamos, la corrupción del gobierno pasado, evitar que elementos que pueden estar en el aparato del Estado, dado los 10 años de gobierno, no le sigan sirviendo al correísmo. Porque en el caso que usted aborda, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, los protocolos y los reglamentos en el control de los grilletes electrónicos determinan que los funcionarios que hacen ese control, que no es el ministro ni la alta cúpula del ministerio, sino funcionarios encargados de hacer ese trabajo, no tienen que reportar este hecho a sus superiores administrativos, tienen que reportarlo directamente a la policía, al fiscal, a los jueces. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Por eso es que el ministro concurrió a denunciar a estos personajes ante la fiscalía para que se establezca su responsabilidad penal. Claro, por delicadeza él se excusó también del cargo. Pero yo creo que en todo caso, ¿no es cierto?, es importante que tomemos en consideración, ¿no es cierto?, todo lo que, en forma global, como dice Patricio, lo que ocurre en el país. No solo es la posición, Patricio, de Lasso, discúlpame, ¿cuál es la posición del señor Nebot y de los socialcristianos?
¿Acaso ellos han sido proactivos en la lucha contra la corrupción durante la época del señor Rafael Correa? Nebot se acomodó perfectamente con Correa durante los 10 años, a cambio de que a él no le topen o le incrementen los recursos que el Estado da a los municipios. Y en general la línea política del Grupo Social Cristiano ha sido de acomodo. Entonces ahora veo yo, te escucho a ti, un cuestionamiento muy grande a Lasso. Por favor, hazlo a Nebot. A ver, pero... Yo digo por qué. Sí. Porque Nebot y Correa son gentes muy parecidas. Los dos siguen el estilo de Félix Cordero. Y que Dios nos libre, por favor, que este país caiga después en manos del señor Nebot. Vamos a tener otro prepotente, otro autoritario. Y si tenemos el esquema jurídico que tenemos acá, esta constitución que concentra tanto el poder en el presidente, vamos a tener otro prepotente, otro autoritario, otro personaje con las mismas características del gobierno pasado. Yo creo que este es el momento en donde todos deberíamos analizar la globalidad de los acontecimientos para que el Ecuador no vuelva a caer, ¿no es cierto?, en los mismos errores políticos de siempre. Yo soy crítico del señor Lasso, sin duda, pero no hay que olvidarse de Nebot, no hay que olvidarse de él, que se está preparando para ser el gran heredero, ¿no es cierto?, del gobierno nacional. Déjenme entrar justamente en este segundo tema. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad de los partidos políticos? ¿Qué nivel de responsabilidad tiene la izquierda ecuatoriana también? Mucha. Vamos, claro. con lo que pasa con la oposición. ¿Hay oposición en este país? ¿Cuál es la práctica de estas organizaciones políticas? Analicemos este lado de la moneda, doctor Moncayo. Había, digamos, una observación de un político, digamos, no ecuatoriano, en el sentido de que a lo largo de los 10 años de gobierno de Correa, no hubo, digamos, un político, un partido político que le enfrentara a Correa en los términos en que se le debía enfrentar. Decía este político: a un malandro, si es que éste ingresa a mi casa, yo no le voy a decir, señor malandro, por favor, salga de él, ¿no? Y durante estos 10 años, según este criterio, ningún político se le enfrentó a Correa en la forma como se le debía haber enfrentado. Esa es una responsabilidad de los partidos políticos, lo cual hizo que los periodistas quedaran expuestos, mayormente expuestos a la crítica y a la represión, a la persecución del gobierno. Entonces, hubo un amilanamiento de los partidos políticos. Entonces, esa es una gran responsabilidad. Ahora, respecto de lo que muy acertadamente dice Víctor, me parece que el Partido Social Cristiano es un partido que gira alrededor de un caudillo. Y en ese sentido, deja de ser un partido político ideológico. El hecho de que en el momento actual haya incluso la posibilidad de que Cynthia Viteri pierda las elecciones de alcaldesa en Guayaquil, demuestra que si no está Nebot, entonces el Partido Social Cristiano no funciona. Entonces tiene mucha razón Víctor en sostener que los partidos políticos no pueden girar alrededor de un líder, de un caudillo, porque eso justamente sería seguir los pasos de Alianza País alrededor de Correa. Si no está Correa, Alianza País se desbarata. Si no está Nebot, entonces el Partido Social Cristiano no funciona. Entonces, efectivamente, es necesario construir partidos políticos serios. Por ejemplo, un partido político que está renaciendo en el Ecuador, que es Izquierda Democrática. Me parece que es un partido ideológico, un partido que no gira alrededor de un caudillo. Recientemente yo estuve presente en una concentración en la Plaza Belmonte,
de 32 juntas parroquiales urbanas, no estaba ahí Borja. Es decir, era una efervescencia de la gente en función de una ideología, en función de sus lemas, en función de sus objetivos. Entonces, igual, digamos, en otros espacios, ¿no es cierto? La gente que pertenecía a la democracia popular sigue siendo activa y defendiendo a la democracia. Porque, por ejemplo, Cauce Democrático es una organización, como su nombre lo indica, que defiende la democracia. No es un organismo electorero que está pensando en las próximas elecciones. Entonces se necesita ir construyendo, ¿no?, un elenco político que verdaderamente reivindique los principios de la democracia. Y como decía Carmen muy bien, también la izquierda, la llamada izquierda en el Ecuador, tiene alta responsabilidad respecto del encumbramiento de Rafael Correa, como en otras oportunidades también tuvo responsabilidad en el encumbramiento de Velasco Ibarra, por ejemplo, el 28 de mayo de 1944. A ver, vamos entonces, ¿qué pasa con la izquierda ecuatoriana? Bueno, yo creo que tenemos que ponernos en la izquierda. Veo que ya Patricio se pone al margen. Yo no, yo sí soy de izquierda y asumo una actitud autocrítica. Creo que la gente de izquierda, yo no sé si tú has cambiado de ideología, pero la gente de izquierda ha cometido muchos errores en la política nacional. Sin duda, lo que tú señalas es cierto y lo que aquí se observa. Este mismo apoyo sin mayor fundamento ideológico al señor Correa fue un error grave cometido. Pero Correa se apropió de todo el discurso de la izquierda. Y lo más grave, por eso voy a eso, Carmita, lo que tú dices. Correa tuvo la habilidad de tomarse el lenguaje de la izquierda, de devaluarlo y de envilecerlo. Porque ahora la gente que dice, ¿de qué socialismo hablan? Pues ya tuvimos socialismo con el señor Correa. Del siglo XXI. ¿No? Y si este señor justamente se tomó hasta los lemas y las consignas de la izquierda para hacer todo su gobierno autoritario. Pero también guardaron una actitud silente, ¿no? No, discúlpame, bueno, algunos sí, algunos incluso... La mayoría, con excepciones como la de Víctor Granda. Incluso algunos se fueron a colaborar con el gobierno. El Partido Socialista se dividió, porque habíamos socialistas que no podíamos admitir que a través de un cambio, simplemente por una embajada, por algún ministerio, por un puesto de segundo orden, el partido traicionara sus convicciones ideológicas, se alejara de los movimientos sociales que sí realizaron una lucha de resistencia frente al gobierno. Entonces nosotros sí hemos cometido errores la izquierda, y yo creo que la fundamental tal vez es el que anota de alguna manera Patricio Moncayo. Hemos confiado en líderes externos a la propia izquierda, Velasco Ibarra en su tiempo, otros líderes y caudillos a lo largo de la historia, y el último, pues evidentemente, el caso de Rafael Correa. O sea, la izquierda perdió identidad, cedió sus banderas a gente que no los representaban, y estos lo único que se aprovecharon, por ejemplo, en el caso de Correa, fue el descontento de la política, el hastío frente a los abusos que cometían los partidos, especialmente en la Asamblea y en el Congreso, las políticas de reparto, la connivencia con la corrupción, ¿no? Para, en definitiva, el encumbrarse en el poder y tratar de manipular a los sectores sociales. Los dividió, los criminalizó y cometió todo tipo de atropellos. ¿Y ahora cuál Entonces, es la situación de la izquierda? Lo que la izquierda tiene que hacer, sin duda, es reagruparse, recomponerse ideológicamente, levantar, ¿no es cierto?, las banderas de transformación y de cambio, que en la actualidad evidentemente no son idénticas a las del pasado. Tenemos otra realidad en el mundo, otra realidad en el Ecuador. Hay problemas no solo de carácter económico que enfrentan los trabajadores, hay problemas de discriminaciones, de desigualdades, de falta de participación de las mujeres, las reivindicaciones de la ecología y de otros campos que la izquierda tradicionalmente no los atendió. Entonces yo creo que su plataforma tiene que ser renovada y tienen que levantarse las banderas de la izquierda con líderes propios de la izquierda, sin estar buscando individuos prestados, caudillos, que más tarde lo que hacen, como hizo Velasco en su tiempo o Correa más tarde,
¿no es cierto?, traicionen esos ideales. Por eso yo sí, desde el punto de vista de izquierda, sin haber sido yo partícipe en este tipo de colaboracionismo, por ejemplo, con Correa, más bien lo criticamos. No sé si ustedes recuerdan, pero desde los primeros días en que el gobierno tuvo responsabilidades en la muerte de Guadalupe Larriva, nosotros iniciamos una campaña sostenida para demostrar las corresponsabilidades del gobierno y la connivencia de Correa con ciertos elementos militares para encubrir un acontecimiento en el que tenían que establecerse sanciones a quienes permitieron que ocurran o se den los hechos de la muerte de la ministra Larriva. Y desde entonces la crítica nuestra, por lo menos, ¿no?, a través del periódico Opción S, que lo seguimos publicando cada mes, ha sido darle y darle. La idea de conformar una comisión anticorrupción desde la sociedad fue una idea nuestra, y yo creo que tocamos el punto central de crítica al gobierno de Correa. O sea, la izquierda, a pesar de sus errores, no ha dejado de ser propositiva. Por eso yo le invito a Patricio, que fue un tan destacado dirigente de la izquierda ecuatoriana, que no se ponga aparte. No, decir ya, los de la izquierda, ¿cómo te? No, los de la izquierda, hagamos algo, mi querido Patricio. Tú eres un hombre tradicional, hace muchos años en las filas de la izquierda, y creo que se necesita el aporte de mucha gente para que podamos salir hacia adelante. Tenemos Moncayo. 2 minutos. Sí, doctor Moncayo, entonces, ¿qué ha pasado con esa militancia o esa identidad izquierda? ¿Se ha diluido con el tiempo, acaso? Yo creo que un grave problema de la izquierda, de esa llamada izquierda a la que se refiere Víctor, un gran problema ha sido su compromiso con la democracia. La izquierda no ha definido bien su actitud frente a la democracia. Ha sido muy dubitativa frente a la democracia. Le ha tratado de instrumentalizar a la democracia, esa izquierda, para implantar lo que Gramsci denominaba una hegemonía. Y la hegemonía a la que una supuesta izquierda desea llegar es contraria a la alternabilidad democrática, al pluralismo democrático. Entonces, una de las principales tareas y uno de los principales desafíos que la izquierda supuestamente marxista tiene es definir con claridad su posición frente a la democracia, ¿no? Es decir, estamos viendo el caso de Maduro, estamos viendo el caso de Evo Morales, estamos viendo el caso de Nicaragua, estamos viendo el propio caso de Cuba, dolorosamente, ¿verdad? Es decir, esa izquierda no democrática le está haciendo un flaco servicio al proletariado, al campesinado, a los marginados. Desde la caída del muro de Berlín, la izquierda no ha hecho lo que Víctor reclama muy bien, una autocrítica. La izquierda enfrenta una crisis ideológica desde la caída del muro de Berlín. ¿Qué pasó con el socialismo real en Europa y en América Latina? Entonces hace falta una reconceptualización de lo que es la izquierda y que la izquierda aclare su posición frente a los autoritarismos y frente a la democracia. En este momento, doctor Granda, ¿hay un movimiento de izquierda que representaría esa esencia misma de la izquierda o no? ¿O todos se han desviado un tanto del camino? Concluimos, Andrés. Bueno, un minutito, doctor Granda. Adelante. Sí, bueno, yo creo que estamos haciendo esfuerzo por lo que dice Patricio, una recomposición ideológica. En estos, por ejemplo, cuando se designó el nuevo Consejo Nacional Electoral, nosotros concurrimos, yo en nombre de un grupo de socialistas que hemos mantenido una actitud crítica, a cuestionar la dirigencia del Partido Socialista y a demostrar que incluso los procedimientos con los que ellos tienen el control del partido no fueron procedimientos democráticos. Finalmente, no solo nosotros lo cuestionamos, lo hicieron otros, y el Consejo Electoral tomó una decisión, que es designar una comisión de las diferentes fracciones del Partido Socialista para que realizaran un proceso orgánico, político, de recomposición de esa estructura política. O sea, digamos, no nos hemos quedado con los brazos cruzados y aspiramos que eso pueda ser un camino a través del cual
podamos hacer una recomposición política y orgánica de sectores de la izquierda. Porque, digamos, y en ese sentido, estoy de acuerdo con lo que dice Patricio. O sea, nuestras definiciones no pueden ser las mismas de antaño, ¿no es cierto? Estamos en otra realidad. La izquierda tiene que definir, sin duda, una convicción relacionada con la democracia, ¿no? Y con la pluralidad y los problemas que existen en la sociedad ecuatoriana para encontrar un camino de transformación y en ese proceso evidentemente recomponerse. Patricio observaba que hace poco hubo una gran reunión de la izquierda democrática, pero yo me temo que eso no es una recomposición tanto ideológica, sino es en función de la candidatura de Paco Moncayo, que es una candidatura muy importante, ¿no? Aquí en la ciudad de Quito, y que él tiene un liderazgo grande en todos los barrios de Quito, ¿no? Pero una recomposición ideológica y política pasa más allá, ¿no es cierto? Como tú mismo has dicho, de una participación electoral. Tiene que ver con un cuestionamiento ideológico al quehacer histórico de la izquierda, ¿no es cierto? Y señalar nuevas pautas y senderos para una real transformación del país. Bien, muchas gracias por habernos acompañado, doctor Patricio Moncayo, doctor Víctor Granda, muy gentiles. 7:42, un paréntesis y ya venimos, nuestro análisis sobre la seguridad social en el Ecuador. ¿Tiene la facultad y la capacidad del IES para enfrentar los problemas? Ya venimos, no se vaya. Entrevistas a personajes claves que vale la pena conocer. Llegan a Noti Hoy.